Bienvenidos a todos a una transmisión más de Árbol de la Vida IAP. Para los que no nos conocen todavía, Árbol de la Vida es una institución de asistencia privada, un centro de desarrollo humano integral. Nuestro principal servicio es la atención psicológica, pero no es el único. También tenemos servicios médicos como psiquiatría, odontología, nutrición, otras actividades y servicios como masajes, quiropráctica. Y tenemos también clases de canto, de baile para niños, para adultos. Y ahora también tenemos talleres para el trabajo, como un taller que estamos teniendo los sábados de masajes. Muy bien, dicho esto, vamos a la actividad del día de hoy, que es esta charla, que es una charla muy especial, que se titula ¿Por qué otros sí y yo no? La psicología del atractivo personal. Y para esta charla trajimos a la psicóloga que tengo aquí a mi lado. Hola, bienvenida Laura. Gracias. Ella es Laura Huerta, es una psicóloga que trabaja con nosotros hace mucho tiempo. Su enfoque es el enfoque narrativo, pero además es socióloga, es maestra y doctora en sociología, lo que hace muchísima ayuda adicional a este tema, porque nos va a hablar de esto de las relaciones, de nuestro entorno, cómo influye y muchísimas cosas más. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Mira, yo para entrar como en onda, para explicar un poquito de qué se trata esto, preparé una introducción. Voy a tratar de ser breve. Porque este tema me toca un poquito bastante. Traje acá unos apuntes, van a ver que leo para no olvidarme. Esto, como les decía, es un poquito personal porque una persona muy cercana a mí que se acumula cuando vienes comparándote toda la vida y siempre sientes que sales perdiendo. Y eso me pegó porque es una sensación mucho más común de lo que admitimos. No es algo nuevo ni que le pase a él nada más. Todos en algún momento hemos visto entrar, como les decía en el cortito de avance de esta charla, entrar en una reunión a una persona que se lleva toda la atención inmediatamente y no está haciendo nada. Tiene esa magia, ese poder, esa atracción y nos hemos quedado, me incluyo también, así como con las manos en los bolsillos, medio incómodo, tratando de no ser un mueble más. Esta es una sensación que es bastante repetitiva. A muchos les ha pasado durante toda la vida. En mi caso, también tuve mis etapas de quedarme atrás. Yo era súper tímido. Y poco a poco, con las cosas que me fueron pasando en la vida, me fui como animando un poco más o exponiéndome un poco más a situaciones incómodas, como esta, por ejemplo, de hablar en público. Y eso me fue ayudando personalmente a ver que por ahí es algo que se puede entrenar, que con la práctica va saliendo un poquito mejor. Pero yo no soy el experto. Aquí la experta es Laura, entonces vamos a iniciar con esta charla, con las preguntitas que tenemos preparadas. Y la primera se trata un poquito del principio de todo. ¿Por qué es que sentimos que otros nacieron con algo que nosotros no tenemos? Bueno, ahí son varios elementos. Por un lado tenemos factores biológicos, por el otro los psicológicos y por el otro los sociales. Okay. En el sentido social, es muy común que las personas tengamos ciertos referentes que nos son inculcados. Hay una belleza que llamaremos la belleza hegemónica. Esa va cambiando en función de la moda, en función de ciertos criterios. Ahorita está la iPhone Face o la cara de Instagram. Hay muchas personas haciéndose cirugía para hacerla. Los cuerpos han ido cambiando, ¿no? Marilyn Monroe fue un sex symbol en sus tiempos y ahorita se consideraría demasiado gorda. En los 2000 se hubiera considerado obesa, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esos referentes que van a ser parte de con lo cual nos vamos a comparar, pero también hay factores psicológicos y factores biológicos. Los factores biológicos tienen que ver con lo que nosotros traemos, digamos, como nuestros propios genes
Y en función de qué tan cercanos o distantes estén de nuestro entorno, es que se van a establecer ciertas comparaciones biológicas, ¿no? Y eso pensándolo, por ejemplo, si yo soy una niña muy grande o muy pequeña en comparación con el resto, voy a notar esa disparidad. Y no va a ser algo propiamente cultural, sino más bien es una medida que viene de nuestra propia biología. Y los factores psicológicos van a venirse dando a partir de nuestros propios aprendizajes. Entonces empezamos a decir, ¿soy más o soy menos? No nada más en términos de belleza, sino en términos de cómo me comporto, cómo interactúo con el mundo. Muchas veces pasa, por ejemplo, que un niño nace feo, o sea, suena feo, pero nace el bebé y la mamá lo ve feo y entonces lo va a tocar y lo va a acariciar menos. Y como es menos tocado y menos acariciado que un bebé que, digamos, nace bonito a los ojos de su madre, es alguien que va a empezar a desarrollar este sentido de carencia, de falta de contacto físico. Entonces, sí hay algunos factores que llamaremos predisponentes, Ujú. pero son poco comunes porque generalmente las madres ven a sus hijos bonitos y los quieren mucho, pero sí puede haber elementos que van a hacer que las personas empiecen a desarrollar un sentido de carencia, tanto por comparación como por este sentido biológico y psicológico de decir, tengo menos contacto, me veo más raro, me veo diferente. Ok, entonces lo separamos como en tres aspectos generales. Si hay algo de biología que es lo que nos tocó, ¿no? Ujú, Las herramientas con las que llegamos, que es como lo superficial. ujú, Es uno de los aspectos, yo le comentaba a este amigo que yo sentía que era como así, ¿no? Que es como un sorteo. A ti te tocaron unas habilidades más altas en unas cosas, más bajas en otras, y yo veo como que el chiste es ir encontrando cuáles son las cosas para las que eres bueno y cuáles no tanto, ¿no? Y tratar de hacer un equilibrio ahí o aprovechar las que tú tienes. Pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿de dónde nace la creencia de que ser atractivo es algo fijo y no algo que se pueda construir? pues precisamente viene mucho de cómo nos educan y sobre todo con todo el sistema de creencias culturales. Una persona nace y los bebés se parecen mucho entre sí, todos nacemos hinchados, morados y regordetes, Ujú. ¿no? Pero si trae cabello o no trae cabello, en algunas culturas será buena señal o mala señal. A partir de ahí, por ejemplo, se empiezan a construir ciertos mitos y ciertas narrativas sobre cómo era uno de bebé, si eras un bebé bonito, si eras un bebé feo, si eras un niño simpático o no eras un niño simpático. Entonces, desde que somos pequeños, estamos considerando que hay cosas que nos hacen bonitos o bonitas y cosas que nos afean. No nada más en términos físicos, sino también de eres demasiado callado, hablas mucho, pórtate bien, sé más educadito. Ay, no, pues es que eres un niño demasiado quieto, muévete más, habla más, ¿no? O sea, el Cubrir punto las de... expectativas de los demás. Sí. Exactamente, el punto de comparación nos lo empiezan a inculcar y entonces empezamos a generar esta línea de creencia en donde yo me tengo que comparar con otros y ese va a ser mi punto de medida y lo que se considera atractivo también nos lo inculcan. ¿No? Por ejemplo, en México hay un dicho muy racista de hay que mejorar la raza. ¿Cuál raza? ¿Cómo mejoro la raza? ¿Con quién me combino para mezclar razas y que entonces se arregle? O sea, es desde ahí una creencia en la cual va a haber ciertos genotipos más atractivos que otros y esta búsqueda constante de no ser lo suficiente. Si todos tenemos este impulso de decir puedo más, necesito más, que digamos sería como nuestra forma de no soy suficiente sana, se empieza a convertir en algo negativo y en algo patológico cuando se instaura la creencia de que no soy suficiente para la belleza, para la atracción, para cualquier cosa positiva. Y entonces, este, digamos, menosprecio que empiezo a generar en mí misma o en mí mismo es el que también empieza a obstaculizar mi propio desarrollo de lo atractivo en mí, porque dejo de verlo y en el momento en el que dejo de verlo, dejo de exponerlo. Me ha tocado, por ejemplo, ver chicas que son guapísimas, inteligentes, simpáticas, agradables, pero dicen, es que ningún hombre me ha elegido. Y entonces, como ninguno la ha elegido, en su mente se genera la creencia de no soy atractiva y empiezan a achicarse, a hablar menos, ya no son tan simpáticas, ya no son tan agradables y entonces todo lo que digamos es el atractivo que generaban lo empiezan a afear. Entonces, ese tipo de comparaciones empezamos a creérnoslas y empezamos a repetírnoslas. Ahí llegaste a un punto eh, donde dijiste ese atractivo que generaban.
Porque sí, yo noto que mucho es, a veces le llamamos la actitud, ¿no? Ujú, O sí, creo que lo que más lo resume es como la actitud que ves en las personas, ya desde cómo se presentan, desde cómo se paran o desde con qué volumen hablan y todo, sí cambia muchísimo. Por ahí ves una foto de perfil y dices, ah, me parece bien y no sé qué, y ya cuando conoces a la persona, nada que ver, porque ujú, toda esa energía que proyectaba en la imagen, en la vida real no, por ahí es más así hacia adentro, que no tiene nada de malo, pero tú te hayas hecho otra imagen, ujú, ¿no? Y esto que dices de las expectativas también, yo toda la vida he tenido que luchar con una cosa, que es que mi cara relajada es como si estuviera enojado, muy serio, ¿no? ujú. Acá me dicen mamón. Así entonces, me pasa muchas veces que la primera impresión con la gente en los trabajos y así, eh, como que no caigo muy bien. Después ya cuando me conocen y ya charlé, platiqué, me dicen, oye, yo el primer día que te conocí, sí te me hacías muy serio, como que no querías relacionarte, te reías poco. Y así, digo, pues de chiquito me pasaba, ¿no? Yo iba en brazos de mi mamá o de mi papá al almacén, a la carnicería, y decían, ay, qué bonito, o algo así, y me hacían chistes y así, yo no me reía. ¿Qué le pasa que tan serio, que no se ríe? Entonces vas escuchando eso. No sé si por eso me hice un poco más serio o pues así es, así eres, ¿no? Ujú, Entonces, sí, eso que sin querer proyectas, pero también se puede ir modificando y entrenando de acuerdo a lo que necesitas, ¿no? Porque te digo, yo también era muy, muy serio, muy como retraído, no charlaba mucho y así. Y después me tuve que ver en situaciones donde sí tuve que entrenar eso. Sí, tomé cursos de ventas y tomé cursos para hablar en público y poco a poco fui soltando eso. Es un trabajo que sigue, siempre sigues aprendiendo, pero sí tengo fe que es algo que se puede aprender, ujú. ¿no? Pero también estamos como aprendiendo en nuestra contra por el entorno. Eso es más o menos lo que explicabas. Ujú. ¿Qué pasa internamente cuando nos comparamos todo el tiempo y siempre salimos perdiendo? Porque si esa es una observación que yo he visto, Ujú, sobre todo con este chico que te comento, que todas las charlas empezaban por eso, ¿no? Yo me ujú, empiezo a poner incómodo si en el lugar donde estoy, voy a un restaurante o a una reunión y algo, y hay otros chicos, otros chavos, que para mí son más guapos o son más inteligentes o tienen más charla o así, automáticamente me empiezo a sentir disminuido. ujú. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa dentro nuestro? Ahí hay como 3 elementos ligándolo con lo que comentabas eres demasiado serio, por ejemplo, ¿no? Ujú, Mi abuelita tenía un dicho que era siempre hay un roto para un descosido. Entonces, digamos que todos tenemos la capacidad de gustarle a alguienes, no claro. nada más en términos de atracción sexual, sino también en términos de amistad, de formas de vincularse. Entonces, en el momento en el que yo me empiezo a comparar, si comparo mis fortalezas y comparo mis destrezas, puedo verme a lo mejor tablas o a lo mejor por encima depende mucho de en dónde me sitúo. Si yo lo hago constantemente desde un punto de vista en donde voy perdiendo, me empieza a mermar la autoestima y sobre todo empiezo a ignorar lo que está pasando. Cuando yo era niña, me ponía a ver hacia atrás del auto y entonces yo le decía, bravo, mamá, vas ganando. Y mi mamá pensaba, ay, ojalá que no voltee para adelante, ¿no? Porque si no voy a ir perdiendo. Un poco la cuestión es esa, en el punto en el que yo me pongo a compararme y digo, bueno, a lo mejor los otros son más guapos, más inteligentes, más simpáticos, pero yo soy el mejor escuchando. Y entonces yo puedo ser quien brinda atención, yo puedo ser que, o yo soy una persona muy atenta, o soy una persona con la sangre muy livianita, como se dice por acá, ¿no? De que pues, llegas, te sientas y nadie te ve feo. O sea, hay muchos elementos que yo podría empezar a ver que me permitan a mí ganar confianza. Si yo no lo hago,
no nada más es que me voy a empezar a sentir disminuida o disminuido, sino que además empiezo a generar una serie de creencias sobre quién soy y cómo soy vista. En el caso, por ejemplo, de alguien que dice: "Es que no soy guapo", ¿guapo para quién? O sea, está mucho la broma esta de que si eres mexicano y las mexicanas no te pelan, vete a Rusia. Y entonces vas a ser fruta exótica y todas te van a amar y adorar, ¿no? O sea, el punto de referencia desde el cual me estoy colocando es el que va a generar esto que me estoy diciendo. Y cuando me digo constantemente que no valgo, que no atraigo, que no gusto, que soy desagradable, me lo empiezo a creer. Incluso puede no ser cierto. Ahorita, por ejemplo, estaba viendo hace poco un video de todas las celebridades que se están operando y se están haciendo la misma cara y ya ni sabemos quiénes son ni se parecen a lo que eran. Y entonces dices, eran personas que hegemónicamente se consideran bellas y ahora ya están perdiendo ese punto de identidad de quiénes son, porque una parte de ellas les estuvo diciendo que no eran lo suficientemente guapas. Ujú. ¿No? Y entonces ahí el problema de la comparación con una pérdida constante es que voy a dañar quién creo que soy en términos de imagen y en términos de concepto. Y sobre todo que voy a convencerme a mí mismo o a mí misma de que mi valor no está en las cosas positivas que tengo, sino que estoy centrándolo en todo lo que me falta. Sí, es cierto. Yo también lo veo eh, por un aspecto como técnico de... Hemos visto en otras charlas sobre neurociencias, por ejemplo, que la cabeza por un lado es maravillosa, tiene un montón de funciones, hace un montón de cosas, pero también está limitada en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer varias cosas al mismo tiempo, no se puede uno concentrar en varias cosas al mismo tiempo. Entonces, si uno está poniendo toda su energía y concentración en ver a los otros lo que están haciendo, ¿no? Y que ya entró ese, que es más guapo que yo, ya está diciendo ese chiste y la hizo reír y yo ahora qué, si yo no me sé chistes y así. Toda la energía en que yo podría estar poniendo pilas en mí y a ver qué se me ocurre o a ver qué hago o siendo yo, Ujú. la estoy usando en otra persona. Entonces eso también nos saca de nosotros mismos, saca el foco de donde tiene que estar. Lo que decías de hacer este balance y ver las cosas buenas que uno tiene, ¿no? Qué difícil parece ser cuando tienes este como vicio, y otra vez volviendo a lo de las charlas de neurociencias, nos decía Judith, por ejemplo, que cuando tú creas una red neuronal de un comportamiento, se convierte en tu comportamiento por defecto, ¿no? Ujú. Tu red por defecto. Entonces, siempre tienes la tendencia de volver a ese pensamiento y a ese comportamiento. ¿Cómo hacemos ahí para ir cambiando esto? Porque están las charlas de autoconocimiento y todo Ujú. esto, pero en la vida real hay, sí se puede aprender esto. Sí, hay varias cuestiones. La primera, si generamos redes y se vuelven habituales, podemos generar nuevas conexiones. Ujú. Digo, hay muchas burlas en internet de que los psicólogos les estamos diciendo, haz afirmaciones positivas, háblate bonito, trátate con respeto, pero el cerebro más primitivo, ¿no? O sea, digamos, con la respuesta emocional, no distingue la imaginación de la realidad, porque la parte de la imaginación está en nuestra parte más reciente del cerebro. Y entonces, si yo estoy pensando o imaginando cosas negativas y diciéndome cosas negativas, mi respuesta emocional va a ser esa. Me genera tristeza, me genera frustración, me genera un montón de emociones que obviamente también están alterando la química de mi cerebro. Si yo me estoy diciendo cosas positivas, obviamente lo voy a cambiar, pero también tengo que aprender a cuestionar el entorno. Si yo llego a una fiesta y no soy alguien de fiestas, no soy alguien de estarme emborrachando y riendo y gritando, obviamente no voy a ser el alma de la fiesta, ni siquiera voy a sentir comodidad. Entonces, quizá ese no es mi ambiente. Quizá mi Claro. ambiente es un círculo de lectura, un club de libros, y ahí voy a poder destacar, ahí voy a poderme sentir en mayor comodidad. Muchas veces no es nada más lo que puedo aprender, o en términos de lenguaje corporal, en términos de, por ejemplo, esto de la labor de venta, que algunos somos pésimos para vender y hay personas que tienen ese talento aprendido o natural, Ujú. sino también el hecho de decir, ¿es este el lugar en el cual me siento a gusto? ¿Es esta la expresión que quiero dar de mí? O sea, ¿tengo confianza?
para estar en este tipo de ambientes y empezar a cuestionar qué es eso positivo que hay en mí, empezarlo a afirmar, empezar a desarrollar este estado cómodo y decir, bueno, además de lo que sí puedo aprender y de lo que sí puedo desarrollar y de cómo puedo generar estos nuevos hábitos y estilos de pensamiento, también está la cuestión de ponerme en situaciones en las cuales puedo desplegar lo mejor de mí, no en donde me voy a sentir mal por default. Ujú. Sí, volvemos a esto de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Invertir tiempo y recursos y lo que sea en ver bien qué es lo que tenemos. Porque sí, todo el mundo te da consejos en esto, ¿no? Te dicen, no, pero tú tienes que ir a bailar para conocer gente y así. Tienes dos patas izquierdas y que vas a estar sentado en una esquina Mm, ahí. Eh, pero sí, y si no sé qué, así, pues sí, me voy a una biblioteca o me voy a otro lado, pero por ahí si no probé nada, por estas mismas circunstancias, no sé bien en qué puedo sobresalir. Es como que ahí lo que se recomienda es iniciar ya la búsqueda, ¿no? ujú. De Y dónde te también sientes. plantearse qué patrones estoy aprendiendo. Ahorita, por ejemplo, está muy de moda decir hombres de alto valor, mujeres de alto valor, como si el ser humano pudiera valorarse en función de estas jerarquías sociales de tener dinero, ¿no? Y tener dinero para cirugías y ponerte el estilo de cara que ahorita está de moda y tener dinero para pagarlas, ¿no? O sea, se empieza a ver todo como una cuestión comercial en lugar de pensar, a ver, ¿qué es lo que yo valoro como persona? A lo mejor no he probado muchas actividades, pero yo digo, no, pues yo valoro a las personas que tratan bien a los perritos, ¿no? Y yo tengo un perrito, voy a irme a parques de perritos. O sea, es empezar a ver qué es eso que es importante o interesante para mí y también dejar de medir el propio valor en función de lo que la señora sociedad nos inculcó, porque obviamente únicamente el 1.5 o 2% de la población encaja en lo que se nos está queriendo vender como valor. Y el otro 98% o 98.5% somos seres humanos que seguimos teniendo un valor y que seguimos teniendo dignidad. Y también muchas veces está la cuestión de perderle el miedo a hacer el ridículo, ¿no? Por ejemplo, en esto que decías de los 2 pies izquierdos. Yo no sé bailar, nadie me enseñó. Tengo 2 pies izquierdos, pero tenía un amigo que sí sabía bailar y él me decía: "Tú nada más veme a los ojos y sonríe. No hagas nada, yo te muevo". Él me movía, y llegaba la gente y me decía: "Ay, qué bonito bailas". Y pues yo me reía porque dice, pues yo no bailo, ¿no? Él me mueve, yo solo sonrío. Y muchas veces es eso, es el tener la confianza en que independientemente de lo que estás haciendo y de cómo te ven los demás, tú te lo estás pasando bien. Y si los demás piensan que estás haciendo el ridículo, bien por ellos, tú lo estás disfrutando. Ujú. Y eso también se transmite. Uno de los códigos que tenemos socialmente con respecto a la atracción tiene que ver con la autenticidad. Tenemos mecanismos para detectar a los timadores. Alguien llega riéndose y hablando muy fuerte y decimos, ay, quiere llamar la atención. Una persona llega queriendo caer bien, te va a caer mal, porque se está esforzando demasiado por caerte bien. Y en cambio una persona a lo mejor es tímida, reservada, está por allá por el rincón y va a llegar el típico extrovertido, buena onda que te adopta. Es así como de, ay, estás muy lejos, vente para acá, ¿cómo te llamas? O sea, siempre hay un roto para un descosido. La cuestión es que uno aprenda a ser uno mismo y a sentirse cómodo en su propia piel. Si te estás ninguneando, pues también lo vas a estar transmitiendo. Claro. Sí, yo lo que veía con eso también de los que son muy, muy desenvueltos y saben en una reunión enseguida de dónde sacar tema y así, discutía con este amigo que no es que uno nazca con eso. Por ahí sus papás son así, ¿no? Ujú, Y tienen muchas reuniones y siempre desde chiquito estuvo viendo que fulano habla y hablan todo el día y siempre tienen una opinión y le preguntaban su opinión y desde chiquito la daba y se valoraba eso y así. ujú, Y entonces ahí tuvo un entrenamiento, no es que fue un curso, ujú, pero tuvo un entrenamiento sin que se diera cuenta. ujú. ¿No? Eso lo podemos compensar. A mí me consta que eso sí se puede entrenar la facilidad de palabra y cómo encontrar temas y todo eso, sí, sí se puede. Conozco muchas personas que han también recorrido este camino cuando tienen muchos hermanos, por Ujú, ejemplo, me han contado historias de, mira, yo era el quinto hermano, ¿no? Y tenía el hermano que era bueno en el fútbol.
el hermano que era bueno en el básquet, el que tenía buena voz, y yo que era era malísimo para los deportes, pero vi que en la escuela me iba mejor que a ellos, por Ujú. ejemplo. Entonces, desde temprana edad vio que su rollo iba por ahí, ¿no? Y después se hizo como el cultural, y leía un montón de libros y tenía un montón de pláticas sobre esos temas y todo. Y fue sobreviviendo por ese lado, ¿no? Ujú. Conquistaba a las chicas por lo que les decía y las historias que contaba y lo interesante de su charla, y no por los músculos y el deporte y la pelota. Entonces, me parece que una parte también va por ahí. La siguiente pregunta está relacionada con algo que ya dijiste, de qué tanto influye lo que nos dicen o no nos dicen cuando somos chicos o adolescentes. Y acá podemos agregar esta parte de cuando eres adolescente, porque es una de las partes más duras donde Ujú. estás expuesto a la crítica, al bullying y a muchas cosas así. Porque por ahí realmente tú sí tienes tendencia a ser más gordito, o por ahí no eres bueno en los deportes o lo que sea, por genes o por lo que sea, y la cruda realidad de los jóvenes te ataca. Es una realidad. Eh, ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pues empezar a cuestionar, por ejemplo, ¿no? Uno es chiquito y está muy cotorrito y muy platicador y te dicen, cállate, no digas tonterías, eso no se dice, eso no se pregunta. Se están lanzando este mensaje constante de que estás mal, de que estás equivocado, entonces uno se cuestiona, bueno, ¿el problema era yo o que los adultos no sabían cómo hablar conmigo o no sabían cómo lidiar conmigo, ¿no? Entendiendo que tenía yo, no sé, 6, 7, 8 años, pues obviamente el problema no era yo. Y pensando en la adolescencia es muy común que en las relaciones por pares se presenta la crítica, pero también basada en envidia. Y obviamente cuando somos adolescentes le hacemos mucho caso a nuestros compañeritos y compañeritas por las edades, pero me ha tocado conocer gente, por ejemplo, un chico que tiene una voz preciosa, ¿no? Así grave, bonita, con colorcito guapo, le decían que tenía la voz fea. Y yo digo: "Ah, pues obviamente, ¿no? Chamacos envidiosos". Ujú. Seguramente cuando les cambió la voz no se les hizo tan bonita, ¿no? O sea, la chica que tenía, no sé, cuerpo de niña y empieza a desarrollar cuerpo de sirena, es que estás muy esto, estás muy aquello, estás muy lo otro. ¿Por qué? Porque como tiene un desarrollo voluptuoso, entonces las otras se ponen envidiosas y lo empiezan a tachar. Y entonces es la chica que se va a poner ropa demasiado grande, que va a estar holgada, que se va a encoger, que se va a encorvar. O sea, muchas veces es empezar a entender en qué punto o en qué momento yo empecé a creerme este discurso sobre mí y qué tan cierto es. Volviendo un poco a los factores biológicos, por ejemplo, se han hecho estudios con humanos, con ratas y demás. Hay un componente olfativo en la atracción. Si te gusta cómo huele la persona, te atrae. Se discute Ujú. mucho qué tantos receptores tenemos como para saber si hay compatibilidad genética o no, pero se teoriza eso. Entonces, virtualmente cualquier persona que sea compatible genéticamente su olor te va a resultar agradable. Y está la cuestión de que si alguien se parece físicamente, no demasiado, pero sí lo suficiente a tu entorno familiar, te va a resultar atractivo, ¿no? Por ejemplo, en los lóbulos, en la forma de la nariz, la forma de los ojos. Vemos, por ejemplo, que alguien de ojos rasgaditos, ay, me encantó, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi familia tienen los ojos así como más chinitos, se le dice acá. Entonces, ese tipo de cuestiones hacen que siempre podamos resultar atractivos para varias personas, pero lo dejamos de ver porque alguien nos convenció de que no lo éramos. Y en el caso, por ejemplo, de los varones en la pubertad y la adolescencia, como que se ven chuecos y se ven chistosos por cómo se les empiezan a ensanchar los hombros y demás. Y muchos crecen con esa idea de soy feo y no se dan cuenta o no hacen ese switch de ya soy un hombre completamente desarrollado, ya no me veo chuequito, esto que a lo mejor se me veía rarito, ya no se ve como se veía, sino que se siguen viendo con esos ojos. Entonces es preguntarse en qué momento me lo creí. ¿Es esto cierto? ¿Cuál es mi evidencia? Y empezar a rastrear evidencia, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que nadie me pela. Y cuando empiezas a ver así, oye, pero te han pelado y se te han declarado y te han dicho y te han, ah, sí, pero es que son casos aislados. Esa es evidencia que te dice que estás mintiéndote cuando te crees este discurso. Y también se exagera mucho el otro lado, ¿no? Este, es que ese chavo con la cara que tiene consigue todo el tiempo y se le declaran las chicas a él, ¿no? Y le digo, hay que ver
bien, porque una parte es la que los chicos fanfarronean también, una parte es la que cuentan y otra es la realidad, ¿sí? Porque te aseguro, yo le digo, que hace su chamba, ¿no? Hay una parte que tú tienes que hacer, y más con esto de los roles, ¿no? Ujú. Que todavía existen, del hombre y la mujer. Se supone que uno tiene que ser más propositivo y buscar un poquito más, y, y eso de pensar que el otro, por tener esa característica física, ya tiene todo servido sobre la mesa, no es tan así. Yo me peleo mucho con un ejemplo que me pone me dice, por ejemplo, Brad Pitt. ¿Me vas a decir que Brad Pitt tiene que hacer algo para conquistar algo o para lograr lo que logra? Ya con esa cara que tiene y la estatura y no sé qué. Y le digo, espérate un segundo. Brad Pitt tuvo que estudiar actuación, tuvo que irse a no sé dónde viviera originalmente, pero tuvo que ir a Hollywood, tuvo que meterse en el medio, tuvo que buscar su lugar. Hay muchísimos actores ahí. Y si fuera malo en lo que hace, tampoco una cara bonita solamente le va a dar lo que logró. Entonces, sí tienen una ventaja extra, digamos, pero eso no hace que no le tengan que trabajar, ¿no? Porque volviendo a lo que estabas diciendo, esto de pensar lo que los otros hacen y, y suponer que uno se esfuerza y a uno no le salen, luego sí uno no presta atención de que hay cosas que, bueno, sí, una vez se me dio, yo lo que le pregunto es, ¿y qué tanto tú lo intentas también? ¿No? Si vas y tratas de acercarte y haces charla y todo, y no, porque sé que no tiene sentido hacerlo. Si la experiencia me dice que me rechazan, entonces no, ¿para qué vuelvo a hacerlo? ¿Para qué lo intento? Digo, es que esto es mucha parte también es lotería, la parte esta de que si eres compatible, puede ser que tengas un poco más entrada o no. Y si ya de plano te das por vencido antes de empezar, como que reduces tus posibilidades a nada. Pero siento que se hace como un círculo vicioso, ¿no? Si tú tuviste unas malas experiencias, ¿cómo superas esa etapa y dices, no, ahora sí puedo, ahora voy a intentar una enésima vez? Ujú. Pues es que ahí hay dos aspectos. El primero, súper importante, sí hay un privilegio de belleza, pero es curioso cómo opera. Por ejemplo, un hombre que tiene mucho dinero y mucho atractivo físico, es más probable que tenga múltiples parejas, pero menos probable que establezca un vínculo de afecto. Y en el caso de las mujeres que son muy hermosas, es muy difícil que un hombre se les acerque, porque todos dan por hecho que nadie lo va a lograr y entonces como es inalcanzable en su imaginación, nadie la pela. Claro, no debe estar disponible, Sí, ¿no? ¿no? Y entonces es muy, muy chistoso porque también está el chiste, ¿no? De todas las bonitas que alguna vez anduvimos con un feo que nos trató como si la fea fuéramos nosotras. Porque justo, o sea, al final del día, dijera mi general Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja, y hay muchas formas en las cuales te puedes acercar. O sea, la belleza sí trae privilegios, pero también trae desventajas y también puede generar soledad y también puede generar aislamiento. Entonces, entender que al final del día somos humanos y que por muy grandiosa que te parezca la otra persona, que por muy atractiva que sea la otra persona, va a tener fallas, igual que tú. Y entonces la cuestión es ver qué nos puede unir, qué nos puede separar. Esa es una parte. La otra, los patrones. Hay un tipo en mi Facebook que se la pasa poniendo, todas son unas interesadas, desgraciadas, mentirosas, ¿no? Yo digo, pues, que te hayas metido con pura interesada, mentirosa, desgraciada, no significa que todas son así. Está la sacrificada, está la resgatista, está la salvadora, o sea, hay muchísimas formas. Y entonces, antes de plantearme qué puedo hacer diferente para animarme, sería en qué me he equivocado, cómo he elegido, en qué ambientes o en qué entornos me he movido y de qué manera las he abordado. Parte uno y parte 2, pues a fuerza de intentar tarde o temprano va a pasar, por pura probabilidad estadística. Eso sería lo primero que tendría que entender. Claro. Sí, sí, el que lo intenta en algún momento, aunque sea por casualidad, tiene que pasarte algo. Si Ujú, no lo intentas, es asegurado que no te va a pasar nada, ¿no? ujú. Hay un estudio muy simpático que hicieron sobre esto de las aplicaciones de citas.
Y es que es muy difícil encontrar a tu pareja ideal. De lo que se dieron cuenta es que es muy difícil porque los hombres no revisan el perfil. No ven cuáles son las características de la mujer o qué es lo que está pidiendo. Entonces es nada más de, vi una foto de una mujer medio bonita, bonita, muy bonita, le voy a mandar. Y entonces a la mujer medio bonita, muy bonita o bonita se le satura y le es muy difícil elegir a alguien que sea compatible porque está todo lleno de perfiles que no revisaron compatibilidad. Mm. Entonces, digamos que eso lo que sirve, aparte de para entender por qué hay que tener mucha paciencia en esto de las aplicaciones, es para entender que si los varones buscaran compatibilidad más allá del físico, sería muchísimo más fácil que encontraran una pareja. Y hablo de compatibilidad en valores, en gustos, en forma de ver y entender la vida. O sea, si por ejemplo, tu amigo fuera súper pesimista, y se junta con alguien súper optimista, hay mayor probabilidad de compatibilidad que si se va con otra que también ve que el mundo está en crisis y se va a acabar. Que o sea, sí, pero igual estamos vivos y hay que aprovechar, ¿no? O sea, Porque siempre tratamos de arreglar al otro, ¿no? De hacer eso que exactamente, le falta al otro. Ok. Sí, esto de los polos opuestos se atraen. Tiene un poco de exactamente. sentido, de lógica. Por compensación. Ajá. O sea, si la otra persona es súper organizada y yo soy súper desorganizada, el que me organice y el que yo le ayude a tener flexibilidad va a generar en las dos personas un entorno de crecimiento. Nos Ujú. estamos retando. Si los dos somos iguales, vamos a seguir la Claro, misma línea. competimos en vez de Exacto. complementarnos. Es cierto, es muy cierto eso de la competencia, es algo muy feo en las relaciones. Ujú. Bueno, ¿qué diferencia las personas que caen bien de inmediato de las que pasan desapercibidas? ¿Es magia o es comportamiento? Es comportamiento, 100%. 100%. Y esto lo puede uno probar incluso con uno mismo. Yo soy súper cotorrita y súper parlanchina. Y hay momentos en los cuales me siento cansada o me siento estresada. No se me ocurre ni qué decir. Y entonces llego con mi cara seria, que yo también tengo cara seria, seria, muy seria. Y entonces me dicen mamona, ¿no? Pero llego con mi cara de papa y es que me caíste súper mal. Y hay días en los que ando de buenas, ando toda alegre y entonces llego sonriendo y la gente de, ay, hola, ¿cómo estás? Aunque no me conozca porque les parezco abierta y Claro, amena y divertida. Lo sea o no lo sea, lo asumimos. Entonces, nuestro estado de ánimo y la forma en la cual entramos a un lugar, si yo me siento cómoda y confiada, y yo digo, pues no conozco a nadie, pero a ver a quién conozco hoy, voy a llegar con una actitud que mi lenguaje corporal va a transmitir. Si en cambio yo digo, híjole, no conozco a nadie, voy a caer los hombros, voy a llegar así de, no, pues ya. Y si me voltean a ver, ni siquiera voy a sonreír, va a ser así de, y ahí como que medio levanto uno la cejita y todo eso también genera incomodidad, insatisfacción en la otra persona. claro. Sí, uno luego está en un rollo que el otro no tiene ni idea. ¿Y por qué esa cara? ¿Por qué estás así? Y si te fue mal, pues lo pasas. Yo en un momento de mi vida, trabajé de mesero y no tenía idea cuando empecé, obviamente. Y llegaba cuando estuve aquí, al poco tiempo de que me había mudado. Y tenía en la cabeza, tengo que juntar dinero para pagar la renta y así. Por ahí había tenido algún problema. Y los dueños del lugar enseguida se daban cuenta que yo estaba en otra, ¿no? Por la cara de esta serie o lo que sea. Y me dicen, espera, todos tenemos problemas, todos tenemos una vida fuera de este lugar, pero ahí afuera se dejan los problemas y acá tienes que tener una sonrisa y tienes que atender bien a la gente porque la gente no tiene la culpa y viene a un restaurante a disfrutar. Y sí fue una lección para mí. Ujú, Fue así decir, sí, sí, es cierto. Y luego lo veo cuando llego a algún lugar y los que te atienden de malas, dices, oye, ¿yo qué tengo que ver? ¿No? ujú, Pero sí se requiere cierto nivel de autocontrol y cambiar el switch, porque también pasa en las casas, ¿no? ujú. Cuando la gente viene con el mal humor del trabajo, cansados y todo, no puedes descargar toda esa mala onda con tu familia porque se pudre todo Ujú. también. Y bueno, es complicado. ¿Por qué algunos se bloquean al intentar conectar, incluso si realmente quieren hacerlo? Pero antes de la respuesta, voy a invitarlos a que pongan like
los que están viendo en YouTube, se suscriban a nuestro canal y toquen en la campanita para garantizar que les llegan todos los contenidos que creamos. En la semana estamos haciendo resúmenes de estas charlas, avances de las próximas, editamos luego algún detalle de estas charlas. Entonces nos ayuda un montón que compartan también estos links y le digan a más gente lo que estamos haciendo, porque nos ayuda a que esto llegue a más personas. Muy bien, volvamos después de la publicidad a la pregunta, que era ¿por qué algunos se bloquean al intentar conectar, incluso si realmente quieren hacerlo? O sea, digo, sí quiero, ahora sí sé que tengo que hacer algo, pero no sé cómo. Hay varios elementos. Uno es porque estamos preocupados. Digo, dato curioso, por ejemplo, la anorgasmia y la disfunción eréctil muchas veces tienen que ver con que se está buscando un resultado en lugar de buscar disfrutar el proceso. Si yo digo, ahora sí voy a llegar a tiempo porque lo tengo que hacer, es poco probable que llegue a tiempo porque lo tengo que hacer. O sea, Ujú, como que en el momento en el que le damos una instrucción al cerebro, muchas veces actúa en sentido contrario. Te dicen, no se te vaya a olvidar, se te olvidó, porque te estás dando las instrucciones de forma negativa, porque no estás diciendo, quiero ver si encuentro a alguien compatible conmigo, quiero ver si hoy puedo conocer a alguien interesante, voy a ver cómo está el ambiente, a ver si puedo hacer amigos. Lo que tengo que. Y entonces el cerebro se empieza a preocupar y se vuelve un factor de estrés. Porque entonces yo ya tengo que estar activamente buscar caerle bien a la gente, pero ¿cómo le caigo bien? ¿De qué vamos a hablar? Y ujú. entonces mi cerebro empieza a preocuparse. Y como está preocupado, está estresado y entonces ya no voy a observar, ya no voy a platicar, ya no voy a conversar. Ya estoy enfocándome en mi desempeño. Y en el momento en el que miro hacia mi desempeño, dejo de conectar con lo que está alrededor. Claro, no presto atención a nada más. Ujú, Sí, yo insistía con esto de que también uno, al poner tantas expectativas y tanta concentración en eso, luego se quiere saltar etapas. ujú, Le digo, es que no vas a decirle nada mágico a una chica para empezar a salir ese día. O sea, si a ti te llamó la atención una compañera de trabajo, por ejemplo, tienes que por lo menos empezar a conocer cuáles son sus intereses. eh, por ahí con alguna excusa empiezas a platicar, a charlar. Como que hay como una etapa de medio amistad o un compañero de trabajo simpático, un compañero que habla mucho o medio metiche o preguntón o lo que sea, pero hay como un contacto previo y como un pasar de ser un total desconocido a acercarte un poco. Yo le digo a cortar distancia, ¿sí? Si vas a una tienda y te pones a hablar con la persona que te vende y vas todos los días y siempre haces algún comentario chistoso del clima o de algo, ya cortaste un poco de distancia ahí. Porque si estás pensando, tengo que decir justo la palabra y el chiste inteligente para que se enamore de mí, nunca va a pasar eso. Y la misma situación te bloquea. ujú. Es algo muy raro, pero a veces me dicen, no, pero si a mí me gusta, ¿cómo hago si me gusta para hacerme el que no me gusta? O sea, y poder ser amigo, como si fuera algo este, que es una cosa o la otra, ¿no? Como, Ujú, yo le digo, es que no puedes arrancar un auto como los autos deportivos así de 0 a 100 en un segundo. O sea, ujú. tienes que pasar por todas las etapas. Y ahí es donde viene la comparación luego. Me dice, no, pero conozco amigos que dicen, ay, le dije 2, 3 palabras y ya nos fuimos al antro y nos fuimos acá. Y le digo, sí puede ser que les pase, pero tampoco es magia, ¿no? Ujú. Por ahí practicó 10.000 veces, por ahí, no sé qué es. No. Es que, por un lado, muchas veces los varones, sobre todo, quieren seguir fórmulas. Dile un chiste y hazla reír. Si me dicen un chiste muy gracioso, sí me voy a reír, pero no significa que vamos a salir. Ujú, O sea, lo primero que tiene que generarse es confianza. Muchas veces los tipos dicen, ah, pues voy a fingir que soy su amigo y cuando menos se lo espere, ¡zas!
se va a enamorar de mí. Y lo que realmente pasa es que nos dicen, estoy enamorado de ti y nos sentimos traicionadas porque pensamos que éramos sus amigas, ¿no? Entonces son situaciones en donde dices, lo mejor que puedes hacer es ser claro. Oye, ¿sabes qué? Me gustas, me interesaría conocerte un poco mejor. ¿Por qué? Porque si no nos conocemos, no sabemos si solamente me gusta tu cascaroncito o también me gustas tú como ser humano. Oye, pero ese nivel de sinceridad a veces asusta también. Ah, pero siempre Es- es el nivel ganador. O sea, eh, por ejemplo, a mí me invitan a salir y va a ser un no, no, gracias. Pues, ¿para qué? Yo así estoy bien, no, bien a gusto. Y en cambio, alguien que ya estuvo tejiendo conversación contigo y te dice, oye, mira, vi que esta cosa que te interesa o que te gusta está, ¿por qué no salimos y vamos? Uno dice, ah, claro, ¿no? O sea, mi novio me dijo, ay, vamos al museo. Y yo dije, sí, vayamos. Y entonces son situaciones en las cuales te permite conocer y acercarte a la otra persona, pero precisamente porque sabe que tienes un interés o un gusto. Si nada más es vamos a salir porque te me haces bonita, ¿como para qué? O sea, ¿qué me estás ofreciendo? ¿Conocer un tipo que piensa que soy bonita? Más bien es un me interesa conocerte y entonces ya sabes que por lo menos te quiere conocer como ser humano. Ujú. Pero tampoco es una fórmula, ¿no? Porque por ahí dices esto a una Sí, no, chica no que es. se le hace muy fuerte o se le hace que, ay, luego ya, ¿qué le intereso? Y si le digo que sí, entonces ya me estoy comprometiendo a algo y ya estoy como aceptando que vamos a salir. Podría pasar, pero también puede pasar que la chica diga, ay, qué tipo tan arrojado. Salgamos. Ah, O, como algo bueno. claro, o te ahorras el dolor de cabeza porque ya dices que no me gusta físicamente ni tantito, entonces mejor le digo que no. Ujú. Y entonces, o sea, hay muchos mecanismos. La cosa es, en lugar de buscar la fórmula mágica de qué dijo un que es que Casanova en internet, que luego hasta están solteros y se lo Sí, inventan. sí, sí. Es el hecho de decir, ¿qué creo que me funciona a mí? Oye, perenganita, te me haces una chica muy simpática, te me haces muy guapa. ¿Cómo verías que nos fuéramos a tomar un café un día? ¿No? Y a lo mejor ella me ve feo, entonces es un no, pero si me ve con el no sé, bueno, piénsalo, no te presiono, te das media vuelta y te vas con toda dignidad. O sea, es estarle, como dicen, ¿no? Tentando el agua a los camotes, pero también estar identificando qué es lo que le funciona a uno mismo. Entendiendo que algo bonito, algo atractivo, algo bello has de tener como ser humano. Ujú. Ok, sí. Es como el intentarlo de diferentes formas Ujú. también, ¿no? No darte por vencido cuando ves que por ahí tienes pocas posibilidades. Yo estuve haciendo tuvimos un problema en Recording in progress. Zoom. Ok. Ya estamos de nuevo ya estamos de nuevo en Zoom, si nos escuchan. Parece que tuvimos algún problemita técnico, espero que todo lo demás esté normal. Yo estuve preguntando un poquito, sobre todo a adolescentes, así, ¿cómo sienten esto de las relaciones? Si, sobre todo las chicas, si nada más salen con chicos guapos. Y me sorprendió que muchas dijeron, no, la verdad, así si son muy guapos, no, porque les hablan a todas y creen que pueden con todas y sales y al ratito ya sabes que te puso el cuerno con alguien más. Entonces luego valoran más a alguien que no sea tan atractivo, pero sea más interesante. Entonces eso dije, si hubiera sabido eso. Sí, es como que no es tan así como uno cree. Este, la estética obviamente sí influye, sí tiene un peso, pero no es lo único. Sí, sí hay muchos factores ahí en medio. Por la hora ya vamos a ir entrando en la parte de las preguntitas del público, tanto en YouTube como aquí en Zoom. Yo estaba viendo que en el chat teníamos unas preguntitas ya. Ujú. Vamos a empezar a leerlas. Mónica nos dice, esto debe ser referencia a algún momento, a ver si captamos qué momento era. Sí, así me pasó, dice. Me criticaban los cambios físicos y ahora me pongo ropa más grande o holgada.
y justo me pasa porque escogen a otras chicas y no a mí. ¿Debo embarrarme la ropa? No es que tengas que embarrarte la ropa, más bien es vestirte como a ti te guste, como tú te sientas cómoda. No vestirte para las otras personas, sino vestirte para ti. Y cuestionar desde dónde me lo están diciendo. Esto de que los hombres te elijan es una chorrada porque muchas veces eligen al eslabón más débil de la cadena, la que me va a dar más a cambio de menos, por ejemplo. No digo que siempre sea así. Lo que digo es que podría ser una situación o podría ser una razón. Igual que algunos eligen al eslabón más fuerte de la cadena porque es la más difícil de alcanzar y entonces es la que siento como más trofeo. O sea, la mente de los varones es una cosa muy curiosita y muy rara. Y también en la de las mujeres, entonces luego ni sabemos por qué elegimos lo que elegimos. No es lo mismo que yo haga las cosas en función de quién me mira, quién me piensa y quién me ve, a hacerlo en función de mí. Y entonces voy a atraer a las personas que son compatibles conmigo y que son adecuadas para mí. Y lo más importante, me voy a sentir cómoda en mi propia piel. Entonces te invito a que te vistas y te arregles y te pongas de la manera en la que tú te sientas más contenta, de la manera en la que tú te sientas más a gusto y no piensas que tu valor viene definido por estas elecciones que hacen otras personas. Tu atractivo depende de tus rasgos biológicos. Y no me refiero a la belleza hegemónica, me refiero al atractivo para las personas que son compatibles y que lo van a encontrar bonito, pero también de cómo te piensas y de cómo te vives a ti. La confianza siempre brilla. Sí, eso es súper importante, que, que detectes lo diferente que te ves cuando tienes confianza y cuando no estás haciendo nada que dice otro o para llenar las expectativas de otro. Ujú. Sí, sí es el antes y el después. Veo que estamos teniendo algún problemita en YouTube. Espero lo solucionemos pronto, si no, lo vamos a subir inmediatamente después que terminemos aquí. A ver, aquí también comenta que si le dices eso a un hombre, se me espantó. O sea, debe ser de esto de ser directos o no ser Ujú. directos. Este, sí, a veces puede caer de novedad, pero a veces funciona justo por eso. Dices, "Ah, a ver, esto nunca me había pasado." Ujú. Este, y, Y, y- y eso atrae. y también, por ejemplo, si eres una mujer muy directa y un hombre se espanta, no es que todos los hombres se van a espantar. No era la persona adecuada para una mujer directa. Igual que si eres una mujer de esas que hablan con indirectas, no lo recomiendo, por cierto, ¿no? Pero si eres de esas que hablan con indirectas, le vas a gustar a los hombres a los que les gustan las indirectas y andar descifrando y que les gusta tener una novia acertijo a la que le tienen que estar adivinando el pensamiento. O sea, de nuevo, no es lo mismo que yo me enfoque en quién es compatible conmigo y quién me puede gustar a mí que enfocarme en gustarle a las personas. Claro. Aquí Angélica nos pone tener seguridad con lo que tienes puesto, sea pegado o holgado. La actitud es lo importante, cómo te presentas a los demás. Ujú. Ujú, sí, es como apoyo al comentario Sí. de la otra chica. Es así nomás. Lo que pasa es que cuesta mucho los que llegaron a un punto eh, en que esto ya se hizo como repetitivo, ¿no? Ujú. Y te sientes atrapado ahí. ¿Cómo salir de esa parte? Porque creo que todos pasamos por una etapa donde sentíamos que no encajábamos o no encontrábamos cómo teníamos que hacer para gustar o para ser interesantes o esto, pero por una u otra cosa superamos esas barreras, pero pasa a veces que no, que nos quedamos ahí y pasan los años y pasan los años y empieza a pesar eso también como otro factor, ¿no? Dices, híjole, si nunca me pasó y ya tengo 30 y no sé cuántos o 40 y tantos, este, me va a seguir pasando, como que no hay nada que pueda hacer. Ahí cómo se hace. Bueno, primero es muy recomendable que escriban la historia de lo que están viendo, de lo que están pensando, ¿no? Por ejemplo, tengo 35 años y nunca una mujer me echó caso, me dicen que no, me rechazan
Ok, voy a hacer la historia de los rechazos. ¿Quiénes me rechazaron? ¿Cómo me rechazaron? ¿Cómo lo abordé? ¿En qué momento? ¿En qué situación? ¿En qué lugar? No, o sea, fui al lugar de trabajo de una chica que sé que trabaja en una tienda y le llevé una flor después de estar yendo un año y me mandó a la goma. Pues a lo mejor la chica recibió la flor con un montón de miedo porque este tipo ha estado viniendo a mi trabajo todos los días y un día me trajo una flor y quiere que salga con él. ¿No? Fue un stalker, así, Exactamente, o sea, es empezar claro. a narrar la historia y ver cómo se podría ver desde el otro lado, si esto fuera una película, ¿no? A lo mejor es un protagonista que ha sido desafortunado porque se ha acercado de las maneras desafortunadas, a lo mejor en los momentos inadecuados o en los sitios inadecuados, a lo mejor si algún día en ese año le hubiera dicho a la chica, oye, te encuentro muy bonita, me gusta venir porque así puedo verte una vez al día. Y ella sonríe, él dice, ah, mira, déjale, traigo una flor, pero si ella lo ve con cara de miedo, no te quería incomodar, con permiso, disculpa. O sea, hay que entender ese tipo de factores, ¿no? Como mujeres así, es que siempre me fijo en el tipo inalcanzable. Pues mamacita, ponte a pensar por qué te estás fijando en esos tipos. ¿Por qué específicamente esos y no otros? Porque sobre todo en el caso, por ejemplo, de las mujeres, siempre hay alguien. No sabemos cómo ni en dónde, pero siempre va a haber alguien. Entonces estás poniendo atención. Y como hombre, ¿no? Muchas veces les echan el calzón las morras, pero dicen, no, esa no me gusta. No es que ya fue muy directa. No es que no me deja casarla, no me deja perseguir. Y entonces es un vamos a ponernos en perspectiva y el hecho de narrar estas historias permite ponerlas en perspectiva y en justa dimensión. Eso por un lado. Y por el otro, cuestionar qué estoy buscando. Porque así como las impresoras detectan cuando uno tiene prisa y deciden fallar, las personas empezamos a detectar la desesperación. Cuando alguien es demasiado insistente, cuando alguien se ve demasiado desesperado, lo vamos a notar. Y como dije, tenemos un mecanismo para notar a los estafadores y entonces podemos pensar que hay un riesgo. Y ahí la cuestión es, a ver, ¿qué estás buscando llenar? ¿Un vacío? ¿Una carencia? Llénalo. Cuando te sientas bien contigo, cuando estés a gusto, entonces intenta. Si lo que estás buscando es que alguien valide que tú tienes un valor o un atractivo, no va a pasar, porque las personas están detectando que ni tú te la crees. Ujú. Sí, sí, eso, pero otra vez nos mete en el bucle, ¿no? De sí necesitamos conocer a alguien, sí, sí queremos que algo pase, pero nos presionamos, el otro se da cuenta y somos menos atractivos por eso. Exacto. Entonces, ¿cómo salimos de esos bucles otra vez? Date afirmaciones positivas, dite las cosas que te gustan de ti. Si te vas a comparar, que sea para ganar. A lo mejor los otros han tenido muchas novias, pero entonces yo soy objeto exclusivo porque nadie me ha tenido y va a ser la primera en probarme. O sea, dite cosas que te empoderen, que te hagan sentir mejor, que te generen fuerza, que te generen bienestar y a partir de ahí empieza a llenarte. Actividades que te gustan, cosas que disfrutas, haz tu vida rica e interesante. Eventualmente alguien va a llegar por añadidura, o sea, va a ser un efecto colateral de que estás enriqueciendo tu forma de verte y percibirte y de que estás enriqueciendo tu vida. Ujú. Sí, sí, otra vez lo del autoconocimiento es clave. Si estamos bien nosotros, podemos estar bien con alguien más. Si no, no. Esto hay una falsa idea de yo estaría bien si alguien me valorara, si alguien me quisiera, si alguien quisiera estar conmigo. Este, Y el problema es que luego ni se la creen. No sé, en esto del feo que te acaba tratando como si tú fueras la fea. Llega el feo, llega con la bonita lo trata con amor, con ternura, con dulzura, con todo lo maravilloso y entonces el feo dice esto no es posible y sabotea la relación. Y trata de bajarle la autoestima a ella para ponerla a su nivel. ¿No? Y entonces se empiezan a generar estos discursos. O viene un tipo guapísimo y yo me creía horrible y entonces voy a encontrar la manera de sentirme insegura y celosa todo el tiempo porque en mi mente yo no soy capaz de creer que esto está pasando. Entonces nunca nadie me va a poder dar la validez o el valor si yo no me lo estoy dando. Por eso siempre tiene que venir desde uno de sentirme cómodo, sentirme atractivo, sentirme guapo, sentirme la más hermosa y la más divina. Tenemos que manejarlo desde dentro para que se refleje afuera y para que cuando pasen las cosas bonitas tengamos la capacidad de creer que nos las merecemos y no de estar pensando, ay, no, esto es demasiado bueno para ser verdad. luego también pasa que
por no estar expuestos tanto tiempo a esto, no sabemos qué hacer. Y cuando realmente empieza a haber un interés de la otra persona, híjole, ¿y ahora qué hacemos, no? Si a mí siempre me dicen que no, ¿qué hago ahora? Porque Dejarse también pasa, llevar. y este amigo me dice, sí me ha pasado alguna vez que parece que sí me pregunta y todo y me empiezo a poner nervioso porque entonces, ¿cómo le hago si nunca estuve, no tengo experiencia con eso? ¿Qué digo? Y si sí vamos a salir a algún lado, ¿qué hago? ¿Y dónde la llevo? ¿Y de qué hablo? Y todas estas cosas les dan más ansiedad y hacen más complicado. ¿Qué cosas le interesan? ¿Qué cosas le gustan? O sea, pues si a la chica le encanta el deporte y le encanta el ciclismo, pues vamos a andar en bicicleta en Reforma y luego te lleva a comer a un lugar que te guste. Claro. Pues es empezar a conocer a la otra persona, manejarse por los gustos. Y en serio, yo sé que mucha gente dice, es que ser tan directo es difícil, pero te pesa más la mentira que la honestidad. Oye, ¿sabes que me gustas mucho? Estoy nervioso, no quiero arruinar nuestra cita. Entonces te quiero llevar a un lugar bonito. ¿Qué te parece si te hago propuestas y tú eliges cuál es el que más te guste? Y entonces le pregunto a San Google, buenos lugares para llevar a una primera cita, ¿no? O sea, Sí. hay muchos trucos y hay mucha magia a la cual se puede recurrir en internet, pero tiene que venir desde la honestidad, desde la franqueza y en serio entender que la autenticidad va a ser de gran ayuda. Ok. ¿Qué hay de cierto con esto de sí meternos en actividades y cosas que normalmente no hacemos o creemos que no nos gustan para empezar a conocernos y para dar chance también de poder conocer a alguien ahí? Ayuda mucho, a lo mejor no conoces a alguien dependiendo de la actividad, ¿no? Hay actividades en donde hay más mujeres que hombres, esas Ujú. son ideales, en donde hay más hombres que mujeres está complicado. Pero sobre todo ayuda para que uno empiece a reconocer qué me gusta, qué no me gusta y para generar también nuevas conexiones cerebrales. A lo mejor yo digo, es que no me gusta bailar, pero descubro que el baile me ayuda a la coordinación. Y no me gusta hacer yoga, pero resulta que el yoga no nada más me da flexibilidad, sino que también me ayuda a reducir el estrés, combate la depresión, ayuda a oxigenar el cerebro y hay un montón de mujeres, ¿no? Y habrá quienes estén interesadas y habrá quienes no están interesadas. O sea, abre la oportunidad, pero también a socializar. A lo mejor ninguna va a ser mi novia o ninguno va a ser mi novio, pero por lo menos ya me estoy acostumbrando a hablar con personas del sexo opuesto y a no verlo como algo amenazante y a no verlo como que si no vamos a ser novios, entonces no voy a hablar con nadie. Ayuda a romper el aislamiento también. Claro, sí, y acostumbrarte a tener contacto con el sexo opuesto, porque Ujú. luego uno construye muchos mitos y castillos en el aire con respecto a, es que las mujeres son muy distintas a nosotros y quién sabe de qué tendría que hablar y quién sabe de qué tendría que hacer. Y no, no es tan distinto en realidad. También les pasan cosas parecidas con respecto a esto, también tienen vergüenza, también se ponen nerviosas, también. Entonces, yo sí pongo mi voto por esto de la exposición, Ujú. ¿no? A cosas incómodas, porque muchas veces no hacemos los cambios que tenemos que hacer por esto de la zona de confort. Estar donde estamos, aunque no estemos bien, ¿no? Ujú. No decimos, ay, ahora estoy ideal en esto y me quiero quedar así siempre, sino que sabes que estás en un lugar que no, pero pesa más todo el esfuerzo que tendrías que hacer para salir de ahí que lo que realmente estás de incómodo, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, yo le digo, ponte de acuerdo, ¿no? Es que todo sí tiene un precio y todo cuesta. Aquí, ya para ir cerrando, aprovechando lo de tu enfoque narrativo, ¿cómo empezar a reescribir la historia para dejar de ser el que nunca es elegido? Hay que empezar a escribir cuándo he sido yo quien no elige. ¿Qué momentos o qué situaciones recuerdo en donde a lo mejor me di mi taco, en donde me sentí bien, en donde me sentí a gusto? Todas estas excepciones. Esto, por ejemplo, temor al rechazo, ¿no?
Yo lo que le pregunto mucho a las personas es, bueno, ¿y tú nunca has rechazado a alguien? Todos alguna vez en la vida lo hemos hecho. ¿Por qué rechazaste? ¿Porque la otra persona no vale o por algo tuyo personal? Ah, no, pues personal, ok. Entonces asumir que el rechazo tiene que ver con la otra persona, no con uno mismo. Y entonces si yo empiezo a escribir esta historia en función de todo lo que intervino, ¿no? A lo mejor me le acerqué a la chica en su trabajo y se sintió tal vez amenazada en su seguridad, o a lo mejor yo mismo he rechazado situaciones o no he sabido cómo manejarlas, y no es que me hayan rechazado, es que pues, no salió como me hubiera gustado el guión, pero de alguna manera funcionó. Empezar a buscar todos estos puntos de contradicción, esa es una parte, y la otra, enfocarse en los logros personales. Porque si yo todo el tiempo estoy pensando en todo lo que me ha salido mal, dejo de ver todo lo que hice bien, todas las cosas que me han funcionado. A lo mejor, por ejemplo, en el caso de tu amigo, no tiene esta visión pesimista, pero tú eres su amigo y tú lo quieres y tú te preocupas por él. Entonces, eso contradice la visión de yo no le caigo bien a nadie. Es que yo no les importo. Es que yo Ujú. soy el que nadie mira, ¿no? Tú lo estás Sí, mirando. luego nos pasamos horas hablando, ¿no? Y le digo, yo desde que nos conocimos y hablamos, aparte tiene voz de locutor, No. así. Le digo, siempre le he dicho, que tú tendrías que conquistar por teléfono. Tienes un montón de charla y aparte le engola la voz y así, no lo está actuando naturalmente, le sale así. Este, pero no se la cree. Por ahí me dice, sí, sí, tengo que tratar de no prestar atención a lo que pienso y acordarme de lo que dices. Y le digo, es que si lo ves externo, no va a funcionar. Yo no tengo esa magia que tienen los psicólogos de conseguir desde otro ángulo que tú te des cuenta de las cosas, ¿no? Que te caiga el 20 ah, sí, estoy haciendo esto una y otra vez. Yo por ahí veo algo y se lo digo, pero no funciona igual. Este, entonces, sí, no, luego no sé cómo ayudar con estas cosas, porque uno ve que las otras personas tienen muchísimas características, pero que esa persona se las crea, porque parece que le estás diciendo para justificar, ¿no? Ujú. No, es que tú échale ganas porque yo veo que tienes esto, que tienes el otro, pero parece que lo dice para que se sienta mejor, Ujú. ¿no? ¿Cómo, cómo haces para para tú sí aceptar las cosas, porque ese también es un vicio que nos pasa a muchos. Yo he caído en eso muchas veces que luego te felicitan por algo, te dicen, ah, qué bien, hiciste tal cosa. Bueno, no fue para tanto, en realidad fue un poco de suerte y fue un poco de... Así como que también hay que saber aceptar cuando te dicen cosas buenas, ¿no? Afirmarse. O sea, todo lleva a eso. ¿Qué tengo positivo? ¿Qué me gusta de mí? Si no puedo encontrar algo bueno, entonces dejar de criticarme. Y empezar a lo mejor si yo no reconozco cosas bonitas en mí, no, pues es que yo no reconozco que tengo una vocesota, pero alguien me dijo que tengo una vocesota, decir, bueno, tengo una bonita voz, tengo mi vocesota, ¿no? Y entonces es empezar a repetirse y a darse estos mensajes. Es enseñarle al cerebro que está esta otra visión de mí Ujú. que he ignorado. Y por eso digo, enfocarse en excepciones, enfocarse en estos otros momentos, en las cosas positivas que alguien me ha dicho. Y si es un feo hábito ese de minimizarse, pues no hay que hacerlo. No Claro. puedes obligar a la gente a que no lo haga, pero sí les puedes decir, eso que estás haciendo en este momento te está minimizando. Eso que acabas de decir, te estás criticando, te estás insultando. Sí, ya estás hablando de los demás, ¿no? Ya Exactamente. empezamos con la comparación, ya. Y que lo Ajá. empiecen a notar. Mm, ok. Mira, tenemos unos dos comentarios para terminar. Angélica dice, yo creo que es un trabajo del día a día. No esperes tener la seguridad de un día a otro. Trabajar en la forma de hablar, caminar y vestir, trabajar en la estima, ser más amable contigo, es también ocuparse para obtener resultados. Sí, tienes mucha razón, Angélica, y en algún momento yo me quise ver más práctico y le digo, mira, vamos a ser fríos en esto. Vamos a tomarlo como un problema que tienes que resolver en el trabajo, ¿no? Porque me puso una situación. Yo voy cada tanto a una reunión con unos amigos que no veo tanto, ¿no?
y cuando llego a la reunión ya entré y me siento en inferioridad de condiciones, porque veo que los demás se ven mejor, la ropa está mejor, este se ve como que le fue bien, este está con su pareja y así. Y le digo, bueno, vamos a hacer una lista de cómo tendría que ser fulano de tal, su nombre, la próxima vez que vaya a la reunión. ¿Qué tendrías que tener que sientes que hoy te falta para sentirte por lo menos a su mismo nivel, ¿no? Y ahí, hilando fino, era, bueno, no tengo ropa linda, no me corté el pelo, bien, lo tengo así como está, tengo un trabajo que no me gusta, gano poco, y así eran varias cosas. Bueno, de esas cosas, yo veo que esto de la ropa es muy fácil de solucionar. O sea, te vas un día. Buscas primero en internet, ahora hasta hay inteligencia artificial que te viste y te recomienda y no sé qué. Y ves y entonces vas, te compras 2 pantalones y 2 camisas y así. Por lo menos eliminaste ese factor que te hace sentir menos seguro, ¿no? Trata de echarte la mano y elimina por partes cosas que sientes que tienes como desventaja. Incluso hay personas que se operan la nariz. O sea, si tú sientes que todo lo que te pasa es por la nariz, toda la vida fue eso, yo primero intentaría otras cosas. Pero ya de última, si es lo último, ¿de verdad crees que con una nariz distinta vas a ser feliz? También se puede. O sea, si es lo último de lo único que te falta, entonces empezando de más poquito, yo siempre digo como Jack el Destripador, vámonos por partes, ¿no? Porque si no el problema parece muy grande. Ir resolviendo lo resolvible. No sé si existe esa palabra, pero bueno, por lo menos empezar por algún lado, porque pasa esto que decía Angélica, ¿no? Creo que es, sí, de no se puede cambiar de un día a otro, pero lo que sí se puede es dar el primer pasito hacia la dirección correcta, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, acá hay una pregunta para ti. ¿Cómo haces para creértela? ¿Es solo confiar en ti? No, es también empezarte a dar los mensajes correctos, ¿no? Hay un dicho que dice, de una mentira 1000 veces y se volverá verdad. Si a mí me dijeron varias veces, es que hablas mucho, hablas mucho, hablas mucho, me empiezo a quedar callada y un día digo, pero yo no quiero estar callada, yo quiero hablar y sé que lo que tengo que decir vale la pena. Obviamente, por esto de cómo ya es un pensamiento habitual, voy a tener este miedo y me va a ser difícil confiar. Primero lo que tengo que hacer es hablar con seguridad, aunque no la sienta. ¿Por qué? Porque eso también manda señales corporales, como esto que dicen, si estás triste, sonríe y así engañas al cerebro haciéndole pensar que estás contento, ¿no? Y a lo mejor no te pones feliz, pero sí reduces todo lo que te genera malestar. Esa es una parte. Y la otra es estarme diciendo eso que yo creo verdadero en mí. O sea, si yo pienso que tengo algo valioso que decir y voy a hablar y me empiezo a poner nerviosa, entonces es decirme, lo que yo voy a decir vale la pena. A lo mejor no le va a encantar a todos, pero a mí me gusta mi mensaje y tal vez a alguien le sirva. Y entonces es empezarme a repetir este mensaje que me dieron en sentido contrario. Por un lado, por el otro, si yo me atrapo en un pensamiento, ¿no? Por ejemplo, esta gente que todo el tiempo se está diciendo es que eres tonta. Es decir, no, no soy tonta, soy súper inteligente y hago muchas cosas bien y qué bonito llevo mi día y es empezar a decirme todas estas cosas positivas. La confianza tiene que ver con mi capacidad para hacer cosas. ¿Qué tanto creo que soy capaz? Y entonces, si me estoy diciendo constantemente que no lo soy, me voy a generar inseguridad. Si me digo, sí, sí se puede, sí vale, entonces la voy a tener. Si mi autoconcepto es que soy muy babosa, lo que necesito es recordarme que no soy babosa, que soy inteligente y entonces voy a empezar a generar este nuevo autoconcepto. O a lo mejor hay quienes dicen, es que
me he odiado durante tantos años que me es muy difícil tratarme diferente. Bueno, entonces, si no te puedes dejar de decir las cosas negativas al 100%, entonces buscar, bueno, a lo mejor sí soy medio babosa, pero también soy muy ingeniosa y entonces mis chistes son muy buenos porque mi babosez me ayuda a hacer buenos remates y entonces esta babosez empieza a adquirir un carácter positivo. Sí, es un trabajo que se requiere, pero tampoco es tan difícil como a veces nos lo hacen pensar, porque no es propiamente que cambiemos, es que rescatamos las cosas más positivas de nosotros, lo que más nos gusta. A lo mejor yo no voy a cambiar mis genes, pero sí sé que si me pongo las chapitas en forma de bolita, se va a ver mejor que si me las pongo en forma de rayita. Sigo teniendo la misma genética, pero yo estoy destacando lo que más me gusta de mí. Entonces no es tanto como cambiar, sino como aprender a tratarnos diferente. Ok, sí, esa es buena porque también he escuchado mucho tiempo esto de, es muy difícil, Esteban. Así he pensado hace 25 años, hace 30 años que vengo pensando así, ¿cómo hago para empezar a pensar diferente? Entonces, sí, sí, sí es como un reto, pero tú aseguras que sí se puede. Sí. Ok, muy bien. Para los que necesitamos ese empujoncito, les voy a poner aquí el WhatsApp de Árbol de la Vida, porque es una excelente manera de empezar a conocernos y de plantear estrategias y de reconocernos. Se inicia por este escaloncito, el mandar el WhatsApp. Un WhatsApp, un mensaje al 55 36 47 6153 y ahí les va a atender un profesional que los va a canalizar con el psicólogo más adecuado según la problemática por la que están atravesando. ¿Sí? Si les gustó la forma de tratar estos temas de Laura Huerta, por ejemplo, pueden pedir directamente, quiero una sesión con Laura. ¿Sí? Y ahí ya van a poder empezar su trabajo de autoconocimiento, su terapia personalizada, porque esto no se queda nada más en una plática, no se queda en dos, tres pláticas. Hay un montón de información en Internet que es interesante para animarnos a dar ese pasito, pero a veces necesitamos algo más personalizado, algo, alguien que nos diga, oye, si vas por el buen camino, o que nos ayude a ver todas estas ventajas que por ahí tenemos y no vemos. Si son un poco más tecnológicos, pueden, en vez de anotar el número manualmente, escanear el código QR que está ahí a la derecha y van a obtener el mismo resultado. Esperamos su mensaje y también les podemos mandar los avisos de las charlas que tenemos cada semana. Muy bien, sería todo por nosotros entonces. Les agradecemos muchísimo haberse conectado. Sabemos que hubo problemas con el internet y en YouTube no nos están viendo esta última parte, pero no se preocupen, van a recibir el aviso de que resubimos el video completo para que ya lo puedan ver. Muchísimas gracias a todos por conectarse, haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por sus participaciones. Muchas gracias, Laura, por haber estado hasta acá. Habernos pasado también del tiempo, perdón. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Laura. ¿De qué? Laura, Gracias a muchas gracias ustedes. por tu apoyo. Ok. Muy interesante. Nos estamos viendo. Gracias. Chao. Bye. Gracias, hasta luego.